Es un gusto saludarlos en esta noche de lunes, a darle la bienvenida a este inicio de semana aquí en Sala de Prensa, donde vamos a hablar sin duda alguna de la que ha sido la noticia del día, la polémica del día. Arrancamos esta semana con una nueva polémica por cuenta de la licitación de los pasaportes. El tema no es nuevo, venimos hablando hace meses de este entuerto, sí, jurídico, este rollazo que tiene todo tipo de cuestionamientos desde las dos partes y también demandas, también señalamientos al Estado, al gobierno actual de estar incurriendo en una falta gravísima por cuenta de esa declaración de licitación desierta que hizo el canciller, el suspendido canciller Álvaro Leiva. Pues hoy finalmente dicen los titulares de todos los miembros de todos los medios en el país que esta licitación se mantiene, y el presidente Gustavo Petro pues estaba muy molesto con el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, a quien declaró insubsistente por haber firmado este papel, esta licitación que finalmente deja en firme la millonaria licitación para Thomas Gregg & Sons. Vamos a hablar, a hacer una reflexión jurídica puntualmente con nuestros invitados, y por eso le damos la bienvenida a esta hora a Alfredo Quesada. Él es abogado, magíster en contratación y también especialista en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, doctor Quesada, Sala de Prensa. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerlo aquí. También nos acompaña Erika Sánchez, ella es representante a la Cámara puntualmente de la Comisión Segunda, esta importante célula legislativa encargada de analizar no solo las relaciones internacionales, sino también de hacer control político de la Cancillería. Representante, un gusto. Mira, un gusto también para nuestro invitado y a todos los televidentes. Bueno, doctor Quesada, quiero iniciar con usted preguntándole, ya hablaremos de la licitación que, pues, conclusión final se mantiene firme, pero ¿qué implicación tiene o qué mensaje envía el gobierno declarando insubsistente al secretario que dicen la mayoría de sectores, incluso Marta Lucía Zamora, está salvándonos de una millonaria suma de dinero que tendríamos que pagar si Thomas Gregg & Sons nos demandara, como anunció que lo haría si no quedaba con la licitación? Evidentemente estamos actualmente en un margen de inseguridad jurídica inmenso, sin ningún tipo de precedentes en el país. Vemos cómo la posición en su momento de la doctora Marta Lucía presentó por parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado una posición contundente y acogida a la ley frente a lo que podía ser una solución anticipada a la demanda de Thomas Gregg, y que, como todos sabemos, terminó eh, con su posición de apartarla del cargo, a pesar de que esa era la solución jurídica en su momento, y que hoy el doctor Salazar, a mi modo de ver, de manera acertada, corrige ese rumbo y le ahorra una suma de dinero incalculable a la nación por indemnizaciones futuras. Representante Erika, quiero escucharla sobre esto inicial. El presidente Gustavo Petro dice que el secretario Salazar traicionó a la nación. ¿Si hay traición ahí o hay más bien un salvavidas que nos lanzó, como dice el doctor Quesada? Bueno, yo lamento decir que con ellos muestra el gobierno unos intereses particulares en este tipo de contratación. El secretario general está cumpliendo con la ley, está cumpliendo lo que emana del marco jurídico también que respalda todos los temas de contratación. Recordemos también que la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la doctora Marta Zamora, había puesto unas alertas y eso está en proceso de investigación. Nosotros desde el Congreso de la República hemos venido citando a debate de control político en la Comisión Segunda al ex canciller Álvaro Leiva para que le dé respuesta al país. ¿Por qué declara desierta una licitación que él mismo realizó, diseñó, corrigió, socializó bajo su administración? Recordemos que en ese tiempo, en el año pasado, en el septiembre de 2023, sale el canciller a decir que es que eso no le correspondía a esta administración, que eso venía del gobierno anterior. Nos parece súper irresponsable que este gobierno siga mirando con espejo retrovisor y siga achacando las problemáticas de contratación, las problemáticas de presunción de corrupción que se están evidenciando y que se está destapando con gobiernos ya salientes. Acá tenemos nosotros que decirle a los colombianos que los procesos de contratación en todas las instituciones cumplen con un proceso y se tienen que surtir unas etapas. Y no había más oferentes, él era el único oferente que cumplía con todas las condiciones, que cumplía con todos los requisitos, que viene con más de 17 años ejecutando este tipo de contratos. Eso no es un tema político, pero sí es político que su hijo
Jorge Leiva se haya reunido con Juan Carlos Lozada en París, presuntamente unas reuniones mirando cómo pueden organizar y cómo podrían declarar desierta la licitación, pues para abrir otra licitación que le iba a traer más costos al país y que posiblemente pudieran beneficiar a otras empresas, de lo cual, pues acá tenemos un abogado invitado, pues también se estaría incurriendo en violar un principio de igualdad y un principio en el derecho de contratación, porque Thomas Gray cumplía con todos los requisitos demandados en la licitación pública, tiene la experiencia, la capacidad técnica y operativa, y además nos estamos exponiendo a un detrimento patrimonial, un detrimento muy amplio de una demanda que puede superar los 117.000 millones, porque pues eso es dentro de una conciliación que no ha habido conciliación. Entonces sí hay muchas preocupaciones desde el Congreso, y más que el canciller no le ha dado la cara a la Cámara de Representantes ni al Senado de la República, nunca aceptó los debates de control político, pues hasta el momento no tenemos información más allá de lo que los medios y los procesos de investigación de la Fiscalía vienen a él. Sí, doctor Quesada, sobre esto que menciona la representante y más allá de la declaración de insubsistencia, pues el presidente y el canciller tienen un punto que lo resaltaba la representante Erika, y es que esta licitación inicial que finalmente queda en firme, más allá de que se hubiera roto o declarado desierta en un momento ya avanzado, el punto es que sí de pronto podrían tener razón ellos en términos jurídicos de que es una licitación sastre hecha a la medida de Thomas Gray Sons desde hace más de 20 años. ¿No tienen un poco de razón en eso el canciller y el presidente? No, de ninguna manera. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el Estatuto General de Contratación vigente hoy permite que cuando en un proceso licitatorio sea solamente uno el participante, uno el oferente, y este cumple con todos los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos, es perfectamente viable que la entidad pública, sea cual sea el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier otra, debe adjudicar la licitación a ese único proponente. Aquí no es que se modifique el estatuto legal por una directiva presidencial que se lanza por Twitter o en cualquier otro tipo de comunicación informal. Aquí tenemos un estatuto al que se le debe dar cumplimiento, y en tal sentido la adjudicación que hoy corrige por parte de la revocatoria directa que suscribe el doctor Salazar es el orden legal para corregir ese yerro que de manera arbitraria generó el año pasado la declaratoria de desierta del proceso licitatorio, sin ningún tipo de legalidad o sin ningún tipo de soporte legal, siendo esta la razón por la cual la Unión Temporal Pasaportes 2023 tiene hoy una demanda contractual en curso en el Tribunal Superior de Cundinamarca. Representante Erika, ya voy con usted, pero quiero preguntarle, doctor Quesada, ¿qué responsabilidad tiene aquí el actual canciller Luis Gilberto Murillo? ¿No se supone que la cabeza de la Cancillería también tiene responsabilidad en la firma de licitaciones como esta, así como en su momento el canciller Leiva fue quien declaró desierta la licitación? En efecto, el doctor Murillo, el último movimiento que conocimos de esta licitación fue la suspensión del proceso actual. Recordemos que al terminarse la licitación del año pasado por declaratoria desierta, este año se inició una nueva. Esa licitación fue suspendida el día de ayer para poder dar respuesta a un sinnúmero de observaciones que se presentaron en primera instancia. Sobre eso hay que tener en cuenta un tema muy importante, y es la delegación que el canciller hace sobre el secretario general, en este caso el doctor Salazar. Es una delegación de funciones abiertas sin límite de cuantía para sacar adelante todos los procesos de contratación que se promovían dentro del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es en ese marco legal que el doctor Salazar toma la decisión, a mi modo muy acertada, de terminar el estado de emergencia, de urgencia manifiesta decretado el año pasado, y consecuentemente adjudica la licitación de pasaportes a la Unión Temporal Pasaportes 2023 en un acto de revocatoria directa del acto de declaratoria desierta que fue proferido por el canciller Leiva el año pasado. Esto a su vez genera un efecto dominó en el proceso que se adelanta en el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, porque al haber sido revocado el acto administrativo que se demandó, pues esa demanda de entrada queda sin ningún piso jurídico, y
el tribunal tendría que darla por terminada. Eso, a su vez, ahorrando, como lo decíamos en un principio, una cantidad de dinero muy grande que pudo haber sido condenado el Estado en unos años. Representante Erika, ya resuelta la situación jurídica, porque nos dice el doctor Quesada, pues ya se evita la sanción, la demanda, el pago de la millonaria suma y de cierto modo pues se corrigieron los hierros, como nos menciona el doctor Quesada. ¿Qué va a hacer el control político? ¿A quién se va a hacer el control político si el doctor Álvaro Leiva ya no está en la Cancillería? ¿Quién firma la resolución actual tampoco? Y pues aparentemente Luis Gilberto Murillo está aterrizando nuevo en esta situación. Mira, independientemente que la decisión sabia del secretario, teniendo también en cuenta lo que establece el comité evaluador, porque el comité evaluador rechaza esta emergencia y solicita que se retome nuevamente el proceso de contratación con Thomas & Grell, quien se les había ampliado el contrato por un año mientras se declaraba la emergencia manifiesta. Pues nosotros como Congreso consideramos importante que la Cancillería le dé información al país que hacía su hijo en esas presuntas reuniones con el director de Asuntos Jurídicos Internacionales en Francia y en París. ¿Por qué de una manera arbitraria suspende una licitación? ¿Bajo qué intereses? Es que nosotros no podemos dejar pasar estas irregularidades, estas faltas de compromiso con el país y estas arbitrariedades en el marco de elevar sus funciones y en el marco también de excederse y extralimitarse en lo que le corresponde constitucionalmente como canciller y como ministro de Relaciones Exteriores. No solamente es el tema de pasaporte, nosotros desde el Congreso venimos haciendo un llamado al control político frente a los nuevos consulados, a las nuevas embajadas, a ese plan de austeridad que está planteando el gobierno nacional a través de la Cancillería que no ha cumplido, a las irregularidades en los sistemas de información, a la prestación de los servicios en distintos países que no están atendiendo las necesidades de los colombianos en el exterior. Entonces, es una suma de situaciones que en nuestro ejercicio de la Ley Quinta del 92 nos obliguen, nos compete como congresistas darle un panorama de tranquilidad al país, que el canciller se siente y resuelva. Es que en muchas ocasiones ha manifestado, yo estoy por encima del bien y el mal, o sea, como que a mí no me afecta si me abren proceso, si me meten a la cárcel, ya mi edad como que no me va a dar, yo como para qué atiendo los debates de control político, en este momento tengo funciones de hombre de paz. Entonces, ha sido varias los momentos de irrespeto hacia la rama legislativa, que es una rama independiente a la rama ejecutiva. Nosotros como congresistas no somos secretarios del gobierno nacional, nosotros estamos para hacer control político y para decirle al país que si encontramos irregularidades en los procesos, en el cumplimiento de las funciones constitucionales de los ministros, de los directivos y de quienes están asumiendo funciones públicas, pues nos tienen también que dar unas respuestas basadas también en los procesos que las guías vienen adelantando. Entonces, todo también lo que mencionó la doctora Marta Zamora, que lamentamos que la hayan retirado del cargo y que puso en alerta varias irregularidades, pues tenemos que nosotros revisarlas a la luz también de los informes de la Fiscalía, porque recordemos que la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría también le deben dar cuentas al Congreso de la República, pues para nosotros también comentarle a los colombianos qué está sucediendo al interior. Hoy muchos, doctor Quesada, están defendiendo la actuación, incluso ustedes, del secretario José Antonio Salazar. ¿Puede un funcionario hacer o ejercer algún tipo de recurso y apelación ante una declaratoria de insubsistencia y que eso se analice, y más cuando la hace pues el máximo líder del Estado colombiano, del gobierno, el presidente Gustavo Petro? Sí, en este caso el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia es sujeto de recurso de reposición como cualquier otro acto administrativo que expide cualquier funcionario del Estado. Y para este caso el doctor Salazar podría eventualmente ejercer ese derecho, presentar su recurso de reposición y esperar a que este sea resuelto por el mismo funcionario que lo profirió, en este caso por el señor presidente, y seguramente sería confirmado, pero solo hasta ese momento quedaría en firme la decisión administrativa y su retiro material del cargo sería efectivo. ¿Y cómo ve usted que él, con tanto convencimiento y también como con una paz a nivel de procedimiento, diga que se va feliz porque finalmente ya la licitación queda firme? ¿Ya no hay nada que pueda tumbarla? Legalmente no, pero realmente con todas esas situaciones que se han venido presentando desde el gobierno nacional que generan una inseguridad jurídica, como lo manifestamos
al inicio, genera un margen de incertidumbre. Estrictamente, en sentido legal, la adjudicación de la licitación de pasaportes hoy está en firme, hoy no tiene ningún tipo de recurso. Lo que procede es la suscripción del contrato y el acta de inicio una vez finalice el contrato que está en curso actualmente con la misma firma, con Thomas Gregg, en virtud de la urgencia manifiesta decretada a finales del año pasado. Aquí hay un mensaje, representante Erika, y es que finalmente el presidente Gustavo Petro termina comunicando al país a través del trino que veíamos en su cuenta de X, que el secretario Salazar traicionó al Estado colombiano, traicionó el mandato del gobierno y le entregó eso a dedo a una empresa y defendió los intereses privados. ¿Cómo ven ustedes desde el legislativo este discurso que ha mantenido el presidente desde septiembre, octubre pasado, siempre en contra de la empresa? Porque ante la opinión pública, si le soy sincera, todo este enrollo o lo que nos ha explicado aquí el doctor Quesada no es tan claro y queda ese efecto de que finalmente ganaron los empresarios haciendo lo que ellos querían. Bueno, yo a nivel personal como congresista lamento el pronunciamiento del jefe mayor del Estado, presidente Gustavo Petro, de declarar insubsistente a un funcionario que está cumpliendo con la ley. Nos preocupa enormemente porque no declaró insubsistente al canciller con todas las irregularidades de los nombramientos de embajadores y cónsules investigados por corrupción, por narcotráfico y que pues estaban poniendo en riesgo también el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Colombia con las 63 embajadas. Frente a eso no se pronuncia, pero se pronuncia frente a un proceso que está salvando de que Colombia pueda estar afectándose económicamente con un detrimento patrimonial de más de 117.000 millones de pesos. O sea, es que no son la bobadita de 1 o 2 pesos, son 117.000 millones que podríamos estarlos utilizando para mejoramiento de vivienda, para el mismo sistema de salud, de la reforma de salud que está buscando el gobierno nacional, que está desfinanciada, para los mejoramientos también de vivienda de las personas más necesitadas y para cumplir muchos de los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Pareciera que al presidente no le duela gastar y que su plan de austeridad que le prometió al país pues no lo está poniendo de verdad en visto a los colombianos. Entonces, pues con eso y más razones, nosotros como Congreso debemos citar con urgencia a la Cancillería y hacer el debate de control político, invitar también a los ministros para que nos den respuesta frente a los pronunciamientos y al mismo presidente Gustavo Petro. No puede seguir siendo tan irresponsable de todas sus reacciones hacia él a través de las redes sociales y no a través de pronunciamientos oficiales. Esto demanda abrir un debate público, un debate del sector público y realmente revisar quién está perdiendo acá. Está perdiendo una empresa que legalmente cumple con todos los requisitos y que, como explicaba nuestro invitado, pues jurídicamente no tendría afectación. Al contrario, dentro del proceso nosotros como país nos estamos blindando de pagar unas sanciones y unas multas, o está perdiendo realmente los colombianos cuando se pueda ver truncado un proceso de garantizar los pasaportes y también pues nosotros asumir costos que en este momento no estamos en la capacidad de asumir. Entonces, deja un gran margen de preocupación al interior de la rama legislativa el proceder del presidente y el desconocer también las funciones constitucionales y las obligaciones jurídicas que tienen los funcionarios públicos. Hay una reflexión final que quiero preguntarle a los dos, plantearle a los dos, a nuestros invitados en sala de prensa esta noche de lunes, y es como José Salazar y Marta Lucía Zamora, con su experiencia y por determinar lo correcto en una licitación a ojo de muchos expertos, como usted, doctor Quesada, caen en desgracia y se habla incluso de maltrato laboral a la doctora Zamora, perdieron sus cargos después de llevar años ejerciendo en la función pública. ¿Qué mensaje envía ese tipo de movimientos, de actitudes políticas de un gobierno en medio de una situación así y que finalmente termina con esa caída en desgracia de funcionarios con mucha experiencia, doctor Quesada? Pues muy triste que profesionales con la calidad y con la experiencia del doctor Salazar y de la doctora Zamora se tengan que ver sometidos a este tipo de escrutinio público por hacer su trabajo y por hacerlo bien. Recordemos que en su momento la doctora Zamora anunció
que la vía era la conciliación de esas pretensiones de Thomas Gregg, en el sentido de que esa declaratoria de cierta era completamente en contra de la ley. Había un equipo interdisciplinario que conformaba el comité evaluador. Como decíamos, estaba conformado por funcionarios jurídicos, economistas, con técnicos, con financieros, y todos apuntaban a que la propuesta de Thomas Gregg cumplía con todos y cada uno de los requisitos del pliego de condiciones. Luego entonces lo viable, lo obvio, lo lógico era que se hubiese adjudicado. Al no adjudicarse, Thomas Gregg estaba en todo su derecho de iniciar las acciones legales que entabló contra el Estado. Y muy triste que este par de profesionales se vean sometidos a esta situación por decisiones eminentemente políticas y, a mi juicio, arbitrarias. Representante Erika, la escucho su reflexión sobre este punto. Yo quiero decir que no solamente fueron ellos dos, también tenemos que traer a colación el abogado Calderón España, abogado defensor también de la Cancillería, quien renuncia y que pone en dicho que estamos a puertas de un detrimento patrimonial y de una crisis también económica dentro de la Cancillería si se nos impone la multa que se le iban a poner en el proceso de sanción por incumplimiento también al contrato de Thomas Gregg. Esto nos deja un escenario desalentador y es cómo el gobierno nacional está dando la espalda realmente a la legalidad, cómo nosotros estamos desconociendo lo que nos compete del marco jurídico y dentro de los procesos de contratación y desde la Oficina de Transparencia para que primen otros intereses. Lo he dicho durante toda la entrevista y es que acá tenemos que conocer cuáles eran realmente los intereses del canciller, de su familia y por supuesto en apoyo con el gobierno nacional y el apoyo con el presidente Gustavo Petro, porque si hace caso omiso y guarda silencio frente a situaciones tan críticas de investigación y de irregularidades latentes en la Cancillería y frente a esto que pues tiene todo un escenario de transparencia y de contratación, se pronuncia arbitrariamente declarando insubsistente un funcionario. Entonces, sí nos deja a nosotros pensarnos como país cómo está actuando este gobierno y que realmente su gobernabilidad y su gobernanza es como lo habían prometido antes de llegar al poder. Ahí le dejamos como el llamado a todos los colombianos para que estemos muy al presente de todo lo que sucede en todos los ministerios, en el accionar del gobierno nacional y, por supuesto, que seamos los veedores de todos los recursos porque todas las sanciones multimillonarias que paga el Estado se pagan con los impuestos de cada uno de los colombianos. Sí, abogado Quesada, una pregunta final. ¿Qué tiene de especial o de particular esta contratación de los pasaportes para que estemos en estas? ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay varias licitaciones en diferentes entidades millonarias en las que también tiene ventaja un proponente por su experiencia y por sus condiciones para ejercer el contrato y pues no ha pasado esto. ¿Qué tiene de particular y de especial esta contratación? Bueno, más allá del desarrollo normal de una licitación, que como bien lo mencionas, está en cualquier entidad del Estado, el tamaño, el valor, la cuantía de esta licitación es bastante grande, pero más allá creería que es la operatividad. Es un tema muy complejo toda la operación de la expedición de pasaportes porque es un documento de seguridad. Recordemos que no es un documento cualquiera, tiene filtros que son avalados a nivel internacional y deben cumplir con unos parámetros y unos estándares que no cualquier empresa podría cumplirlos. Bien o mal, Thomas Gregg viene cumpliendo con esta función hace bastantes años y tiene una amplia trayectoria en esta área, entonces es claramente una empresa muy idónea para la ejecución del mismo, pero creería yo que el quiz del asunto es la dificultad que puede resultar la operación de este tipo de contratos. Representante Erika, muy corto para terminar, ¿ya hay fecha o debemos tener alguna fecha presente para el control político sobre este tema ahí en su comisión? Teníamos una fecha estipulada, pero pues conocemos que el canciller se encuentra en una gira en Europa, entonces la tuvimos que correr. Esperamos poderla realizar después de que iniciemos ordinariamente las sesiones después del 16 de marzo, invitados todos los medios de comunicación, todos los colombianos, para que estén muy pendientes de lo que sucede al interior de las comisiones y, por supuesto, en plenaria. Este debate de control político yo lo radicaré en plenaria, porque pues ya considero que solamente en comisión no va a ser suficiente con todo lo que se está presentando y con el pronunciamiento del presidente del día de hoy.
Entonces es la representante Erika Sánchez de la Comisión Segunda de la Cámara y Alfredo Quesada, abogado experto en temas de contratación. Les agradezco mucho por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa para hacer estas reflexiones, sí, más allá de políticas jurídicas. Un gusto haberlos tenido aquí en Sala de Prensa. Gracias, María. Un saludo. Bueno, y hasta ahora nos vamos a ir a la Casa de Nariño porque fue donde sucedió todo esto hoy, ahí en los alrededores, en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá. Y veo ya que nos acompaña nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado, que hoy, mejor dicho, Flaco, usted habló con José Antonio Salazar, escuchó la versión del presidente. Por favor, háganos un recuento para nosotros entender cuál es la diferencia entre las partes del mismo gobierno y por qué terminamos en estas. Bueno, mire, pues muy temprano llamé al secretario general de la Cancillería para conocer detalles de lo que estaba pasando. Él inicialmente me dice que estaba preocupado porque todo funcionario de la Cancillería tiene un registro, una clave en su computador, y él se disponía a publicar la decisión que había tomado, las 3 resoluciones relacionadas con los pasaportes. Cuando fue a hacerlo, para que el país a través de las redes las viera, se encontró que bloqueado. Llama al despacho y una asesora del canciller Murillo le dice que la orden fue bloquear el SECOP y que en Palacio, me dijo él, estarían tramitando la decisión de declararlo insubsistente. Precisamente cuando estábamos hablando de eso, se conoce el trino del presidente Gustavo Petro, donde lo declara insubsistente. Hablo con el secretario de la Cancillería y él me dice que primero hay un recurso que va a usar, le va a echar mano a un recurso porque consideran que es una decisión que no está acorde con lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Dice atender la justicia, acatar lo que dice la justicia. Dice que en septiembre pasado, septiembre del 2023, le adjudicaron la licitación por 599.000 millones de pesos a Thomas Gregg & Sons, que vino una serie de movimientos por parte del canciller Álvaro Leiva, que declara desierta la licitación y en consecuencia pues esto se aplazó, pero que él, como el viernes, recuerden ustedes, el viernes pasado, el canciller Murillo le dice: usted retoma ese poder. El canciller Álvaro Leiva le había quitado la facultad de seguir adelante con ese proceso, lo asumió el propio Álvaro Leiva, pero el viernes pasado recuperó esa función y tenía que revisar 519 reclamaciones de los 19 proponentes y también las de Thomas Gregg & Sons. Pues lo hizo en 3 días. Hoy se levanta, me decía él, lo pensó muy temprano, no le consultó a nadie, no llamó a Álvaro Leiva, no llamó a Murillo, lo hizo por su propia cuenta, saca las 3 resoluciones, las publica y en consecuencia Thomas Gregg & Sons se queda con el contrato de 519.000 millones de pesos para la elaboración de los pasaportes. No, pues mire usted todos los detalles y lo que pasó al interior de la oficina del secretario José Antonio Salazar. Luis Eduardo, ¿qué dice el canciller Luis Gilberto Murillo de esto? Porque finalmente lo que usted nos está diciendo acá, dándole de cierto modo la razón al presidente, es que el secretario pues se pasó por la faja la orden, hizo lo que él consideró correcto. El argumento del secretario es que cuando el canciller Murillo le dice recupera su poder como ordenador del gasto y la persona que venía manejando esa licitación, cuando le dice usted recupera su poder, él dice que entendió que lo dejaban trabajar libremente, que por eso no llamó al canciller Murillo, por eso no le consultó a Álvaro Leiva, que es su amigo. Álvaro Leiva fue quien lo trajo a la Cancillería, fue quien lo nombró como su mano derecha, pero no lo llamó para consultarle su decisión. Pero mire lo que dice el secretario de la Cancillería. Dice que con esta decisión, que insiste él, actuó en derecho, acatando la Constitución, le hizo varios favores al país. El primer favor del que habla él es que ya no tendrá que pagarle, el Estado no tendrá que pagar 117.000 millones de pesos de la demanda que había interpuesto Thomas Gregg & Sons. Segundo, dice que la Procuraduría ya no tiene argumentos para mantener sancionado al canciller Álvaro Leiva, porque lo que alegaba la Procuraduría, él lo subsanó entregando la licitación a Thomas Gregg & Sons. Y tercero, dice que se va a quedar en el cargo, que aunque el presidente en su trino anuncia que lo saca de su cargo, pues él va a seguir porque hay una figura jurídica que le permite apelar. Y mientras le responden, él dice yo sigo acá, pero asegura que no se quiere atornillar, simplemente quiere seguir haciendo algunas labores, pero tiene claro que se tiene que ir de todas maneras.
Entonces él no va a recurrir a ese, valga la redundancia, a ese recurso de apelación de la decisión del presidente, simplemente va a esperar a que se pueda dar su salida. No, él dice que lo va a hacer, que va a echar de mano a la apelación, pero sabe que no va a prosperar. De todas maneras lo van a sacar de la Secretaría General de la Cancillería. Sí, igual muy difícil su permanencia ahí después de estos choques y estas molestias. Pues Luis Eduardo, estaremos atentos. Ahora, María Camila, aquí surgen muchas preguntas, hablando con gente de la diplomacia y algunos funcionarios del alto gobierno. Ellos mismos se preguntan qué va a pasar con Álvaro Leiva. ¿Será que sí regresa a la Cancillería? ¿Será que lo que hizo el presidente Gustavo Petro para dejar encargado al canciller Murillo es para dejarlo ya definitivamente en su puesto? Hay preguntas que en el transcurso de los días sabremos qué va a pasar. Para las razones el tiempo, ahí ya veremos con el tiempo. Luis Eduardo, gracias por estar aquí en Caracol Ahora, en Sala de Prensa. Con todo gusto. Y a ustedes, nuestros usuarios, también les agradecemos por sus comentarios, por sus reportes de sintonía y porque, como vemos, es una discusión álgida, crispada, en la que hay diferentes posiciones y finalmente muchos están diciendo hoy que este hombre, José Antonio Salazar, secretario de la Cancillería, que cayó también en desgracia con el presidente Gustavo Petro, pues salvó al país, al Estado colombiano, de una millonaria demanda. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Feliz noche para todos.